La soledad y la solitud. ¿Cuál sería la diferencia? Es lo que vamos a estar tomando en cuenta en ese video, lo que vamos a estar hablando en ese video. Este video va a ser un poco diferente a los otros que estoy acostumbrado a hacer. Van a ver un formato que va a ser yo explicándoles cosas como en una pizarra pues digital. Ahí se los dejo. El día de hoy vamos a hablar sobre la soledad contra la solitud. Hay algo curioso que pasa cuando te quedas solo. Al principio parece pues que todo está tranquilo, incluso hasta cómodo, pero ya después de un rato notas que algo cambia. Empiezan a aparecer pensamientos, preocupaciones, recuerdos, cosas que no habías querido pensar. Y entonces lo que parecía paz se convierte en incomodidad. Entonces no tienes miedo a estar solo, sino tienes miedo a todo lo que puede aparecer cuando estás solo. Pero aquí hay algo muy importante, que no todo sentimiento de estar solo es igual. Existe una diferencia enorme entre lo que significa soledad, que lo pongo por acá en rojo, soledad, ponemos aquí versus solitud. La soledad es diferente de la solitud, por lo que entender la diferencia puede cambiar completamente la forma en la que vives tu vida. La mayoría de las personas piensa que estar solo es algo negativo, pero no es así. La soledad es cuando estás solo y no quieres estarlo. Es una experiencia más que nada como emocional. Se siente como vacío, desconexión y tristeza. Entonces podríamos hablar que lo que viene siendo la soledad es igual a tristeza. Ese sentimiento de tristeza. En cambio, la solitud es estar solo, pero estar en paz contigo mismo. Eso sería solitud. Es estar solo igual, pero en paz. Entonces tenemos que la soledad es igual a la tristeza y la solitud es igual a la paz. La solitud no quiere decir ausencia de personas, sino quiere decir autoconocimiento. La diferencia no está en la situación, sino en cómo vives la situación. Puedes sentirte solo, rodeado de personas, y puedes sentirte en calma, estando completamente solo. Curiosamente, esto no siempre fue así. Durante mucho tiempo, estar solo era visto como algo negativo o algo incluso peligroso. Los seres humanos siempre han sido sociales, y alejarse del grupo pues podría significar pues riesgo. Con el tiempo, algunos pensadores empezaron a ver algo diferente. Dentro de esos pensadores, que básicamente sería como la historia de la solitud, tenemos a varios filósofos, que entre ellos están, tenemos por acá a Aristóteles, comenzando del primero hasta el último. Aristóteles, que viene siendo del siglo IV antes de Cristo, más o menos, decía que el ser humano es un animal social, y para él vivir completamente solo o completamente aislado no era natural. Pero eso no significa que rechazara como tal momentos de retiro, e introduce la idea de que necesitamos a otros, pero no todo el tiempo. Séneca, que es en el siglo I, Séneca pertenecía a un grupo de filósofos que practicaban una filosofía que se llamaba la filosofía estoica. Los estoicos valoraban mucho el retiro interior. Séneca hablaba de poder estar solo sin depender emocionalmente de otras personas. Y aquí aparece una forma temprana de solitud, que es básicamente estar contigo mismo, incluso sin la compañía.
Michel de Montaigne, que ya nos adelantamos mucho, que hace en el siglo XVI, es uno de los primeros en hablar claramente de la soledad elegida como algo valioso. O sea, que tú mismo, tú misma eliges estar solo o sola. Reco recomendaba como tener un cuarto propio, que eso incluso le dicen algunos psicólogos, de que debemos tener como una especie de lugar mental, por decirlo así, en donde, bueno, no sé qué es eso, una mesa, una silla, pero está al otro lado, pero bueno, en conclusión, pues un sitio mental en tu cabeza donde realmente ahí puedas estar solo o sola contigo mismo o contigo misma y pensar, reflexionar acerca de tus problemas y sentirte en calma contigo mismo. Es donde se empieza el ser humano como que a tener, digamos que esta solitud como algo para conocerse a sí mismo mejor. Sería conocerse. Se empieza a ver la soledad desde ese punto de vista. Luego tenemos a Henry David Thoreau, que es del siglo XIX. Él vivió solo en la naturaleza y escribió un libro que se llama Walden. Durante todo el tiempo que estuvo ahí, como creo que estuvo 2 años viviendo en la naturaleza. Prácticamente una vida muy simple en el bosque. Y él defendía que la soledad podía ser profundamente enriquecedora. Y aquí la solitud se ve como una experiencia casi espiritual, creativa y conectada profundamente con la naturaleza. Entonces tenemos que la solitud tiene que ver con la creatividad y lo natural. Entonces ya tenemos la creatividad, la naturalidad y el hecho de conocernos a nosotros mismos. También otros muchos que hicieron, digamos que grandes avances dentro de la soledad, viene siendo la religión y la espiritualidad. Que no es lo mismo. O sea, puedes tener espiritualidad sin necesidad de pertenecer a una religión. En este caso, digamos que los exponentes más importantes fueron los monjes cristianos. Creo que también Jesús se va a reflexionar en un desierto. Entonces, pues también Jesús. El budismo, como la meditación, los monjes budistas y todo eso. Y también muy ligado al budismo, el hinduismo, que básicamente que hay etapas en las que se requiere el retiro, ¿no? O hay estos retiros espirituales que hacen mucho ahí en la India y así. En conclusión, todas esas personas y religiones se dieron cuenta de que al estar solo también, pues, aporta mucho valor para uno mismo. Que no solamente es la ausencia, sino que también es una oportunidad de conocerse a uno mismo. Es una oportunidad para pensar, para entenderse y para encontrarse. Poco a poco la idea cambió y lo que antes era visto como un aislamiento o algo negativo, que sería aislamiento, pasó a ser una introspección, que quiere decir conocerse a uno mismo. Okay. ¿Por qué nos duele estar solos? ¿Por qué se siente feo? ¿Por qué a muchas personas les cuesta estar solas? Y la respuesta no es simple. O sea, no es simplemente como que, pues no les gusta estar solas. En realidad, cuando te quedas solo, pasa algo muy específico, que viene siendo que desaparece el ruido externo. Es decir, toda la rutina en la que estamos como todos los días inmiscuidos, cuando nos encerramos en ese cuarto mental, pues realmente no la dejamos de escuchar y escuchamos realmente a nuestro yo interno, pues obviamente carcomiéndonos con todos los pensamientos que dejamos de prestarles atención por las rutinas que tenemos tan ajetreadas en nuestras vidas cotidianas. Entonces es cuando aparece el ruido interno, que es de lo que estoy hablando, que está el ruido externo, que digamos que pues, son las rutinas de nosotros, y el ruido interno, que básicamente es el que les estoy diciendo. Son pensamientos que habías evitado, emociones que no habías procesado, inseguridades o dudas pendientes. No es que la solitud sea incómoda por sí misma,
sino que deja de haber distracciones y entonces te encuentras contigo. Luego tenemos el caso de las personas que son extrovertidas, que en este caso las personas extrovertidas como que lo dejan más evidente. Se demuestra mucho más esta incomodidad al estar solas. Porque muchas de ellas procesan su mundo interno hacia afuera. Hablan para entender lo que sienten, se distraen con la interacción, se regulan emocionalmente a través de otras personas. Entonces las personas extrovertidas necesitan ese estímulo social para ellas, digamos, que sentirse bien. Cuando lo dejan de tener, ya es cuando se sienten pues mal, porque ya reflexionan. Entonces cuando las personas extrovertidas están solas, no hay conversación, no hay distracción, no hay escape de sus pensamientos, y todo lo que normalmente se, digamos que se llega a diluir, o digamos que no a comentar cuando están hablando con otras personas, se queda adentro. Y es ahí cuando empiezan a pensar y a sobrepensar. Por eso algunas personas sienten que estar con otras personas los alivia. Pero también puede esconder algo más profundo, que es que a veces no es que necesiten a otras personas, sino que no saben estar con ellos mismos. En el caso de las personas que son introvertidas, ellas disfrutan estando a solas, es decir, que solo es igual a bien, pero estando con otras personas, pues es igual a mal. Ellas recargan energías en el silencio, procesan lo que sienten de una forma interna. Para ellos la solitud no suele ser un problema, sino como un espacio cómodo. ¿Por qué se sienten bien estando cómodos? Realmente, a diferencia de los extrovertidos, los introvertidos no necesitan como un estímulo constante de personas, se sienten más tranquilos sin demasiadas interacciones y piensan y están mejor en silencio. Es decir, están más acostumbrados como a este mundo interno del que estábamos hablando antes. Eso sí, o sea, lo que estoy hablando, pues suena chido, suena interesante, suena positivo, pero no siempre significa que sea como que síntoma de buena salud mental, sino que puede ser que se evitan muchas situaciones sociales, hay miedo al juicio o hay una comodidad excesiva al estar aislado de las personas. Entonces también estar solo puede pasar de estar bien a estar mal. Ya cuando tenemos un exceso de introspección, pues se puede sobrepensar mucho, se puede dudar demasiado o se puede desconectarse realmente de la realidad. Entonces realmente, pues un introvertido que sea pues equilibrado significa que tiene que tener, no dejar de ser introvertido, pero no dejar de tener estímulos sociales. Bueno, ahí no sé, no sé qué puse, pero bueno. No es bueno ni malo realmente el hecho de ser extrovertido, ser introvertido, todo lo demás. Sino nada más es como entenderlo bien. No hay nada de malo en disfrutar de la compañía, no hay nada de malo en ser extrovertido. El problema no es necesitar a otros. El problema es no poder estar contigo sin sentirte mal. Porque entonces ya la compañía deja de ser una elección y se convierte en una dependencia. Entonces básicamente tanto los introvertidos como los extrovertidos, digamos que si se concentran únicamente en ellos, en estar cómodos, bueno, en conclusión, o sea, si una persona está en su zona de confort y nunca sale de su zona de confort y nunca se enfrenta a sus problemas, pues no, digamos que se la va a pasar peor, pues. Digamos que ese dolor inicial que le puede suponer enfrentarse a sus problemas va a ser mayor si los deja de enfrentar. O sea, si no los enfrentamos, a la larga nos va a doler más todas las situaciones. Ok, llegamos al punto en el que nos preguntamos cómo transformar la soledad
en solitud. O sea, cómo dejamos de sentirnos mal por ese sentimiento de soledad, de que no tenemos a nadie, de que nos sentimos solos, de que no estamos acompañados, a una solitud en la que estamos acompañados por nosotros mismos, y es un lugar donde nos invitamos a la reflexión y digamos que a mejorarnos. Pues sí, se deja de ver como un espacio de incomodidad a un espacio de paz, digamos, ¿no? Transformar ese espacio de incomodidad a paz. Les voy a como comentar algunos pasos para, digamos que, lograr ese objetivo. Y el primero de ellos es: entiende lo que aparece. ¿Qué significa esto de entender lo que aparece? Es entender todos los pensamientos que tenemos, aceptarlos, o es decir, básicamente aceptar nuestras emociones y hacernos preguntas a raíz de ello. Luego tenemos el segundo paso es: no vayas al extremo. O sea, es decir, ni pases mucho tiempo con personas, ni estés todo el tiempo solo. Prácticamente, pues puedes empezar con algo pues intermedio. Por ejemplo, si no te gusta estar solo, puedes empezar con escuchando música tranquila, música que te guste, escuchando podcasts, para no sentirte como que completamente solo o sola. O puedes como que irte a espacios en donde no te sientas abrumado, o ambientes que sean como más de paz o tranquilidad. A lo mejor tu cuarto, a lo mejor hasta el baño, a lo mejor a un parque, cualquier sitio donde no haya mucho ruido ni muchas distracciones, para que tú estés bien contigo mismo, contigo misma. El tercer paso sería: saca todo lo que traes, que viene siendo, pues, escribe. Es algo que muchos psicoterapeutas hacen, bueno, que les dicen a sus pacientes que hagan, escribir pues todos sus pensamientos, todas sus preocupaciones. Habla contigo mismo, incluso puede ser hasta en voz alta, o mentalmente, como veas, como gustes, y graba notas de voz, incluso escuchándote a ti mismo. O también es bueno de que leas también tus anotaciones que escribes. O sea, si no quieres escribir porque te da flojera, pues puedes grabar notas de voz, o con tu voz le puedes dictar al teléfono que te vaya escribiendo. Entonces ya luego lo puedes leer sin necesidad de escribir. Bueno, el cuarto paso yo creo que es uno de los más importantes, porque es darle intención a tu tiempo a solas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un caso que está fácil de explicarles es cuando estás en una fila muy larga, de repente nos estresamos, estamos como que apurados, queremos terminar la fila pues lo más rápido posible, y no nos ponemos a pensar de que tenemos ese tiempo a solas para poder reflexionar, o para poder simplemente tranquilizarnos, a lo mejor respirar, o a lo mejor o hasta platicar con la persona que tenemos al lado. En este caso, pues en vez de platicar, pues es pues estar contigo mismo. Entonces eso quiere decir que le des un propósito al estar solo. O sea, que cuando estés solo, no sientas que ese tiempo no vale la pena, sino que ponte un propósito, aunque sea pequeño, de que bueno, voy a pensar sobre esto y voy a sacar una conclusión. Ese puede ser, aunque sea por más pequeña que parezca, es un paso que estás dando. Luego tenemos el quinto paso, que es: evita el bucle mental. Eso quiere decir, evita siempre estar recordándote lo mismo y lo mismo y lo mismo, y pensar en lo mismo siempre. ¿Por qué? Porque tú no puedes culpar a los demás por cómo te sientes, ni puedes culpar a Dios o a las situaciones por cómo te sientes. Tus pensamientos son los únicos que hacen que te sientas mal. Entonces, a pesar de que medio se contradice con lo que estaba diciéndoles hace un momento en el cuarto paso, que es pues que pienses en tus problemas, en este quinto es no lo sobrepienses. Entonces, si ya sientes que lo has pensado, trata de hacer otras actividades. Algo por lo menos que me ayuda a mí mucho es ir en bicicleta. Entonces el hecho de hacer ejercicio es una actividad que te ayuda mucho a generar ciertas hormonas que hacen que tu cuerpo se sienta mejor y evites estos pensamientos. O puede ser incluso hasta jugar, pasar rato también con personas, con amistades, pero digamos que desde este punto de vista sano, no en el sentido de que estás con ellos y estás pensando constantemente en eso que te agobia, sino simplemente como un descanso, ya luego de que hayas pensado antes, obviamente, pues sobre tu problema. Todo es un equilibrio, o sea, no se trata ni de pensar poquito, ni de no pensar. El sexto y último paso es: hazlo poco a poco. ¿Qué quiere decir hazlo poco a poco?
pues lo que dice. O sea, no te apresures, no lleves nada a los extremos. O sea, hazlo calmadamente. O sea, si no estás acostumbrado como que a tomarte las cosas de una manera calmada, pues simplemente hazlo poco a poco, como te dije, pues escucha música, ya luego ponte podcast. No tienes que hacerlo todo, pues digamos que en el primer día, ni pensar en todos tus problemas en el primer día, ni solucionar todo en el primer día, sino simplemente es poco a poco, es un hábito. Entonces, digamos que los hábitos se construyen con el tiempo. Y yo creo que en un mes ya vas a notar mejorías. O sea, si piensas sobre tus problemas, reflexionas, te haces preguntas, buscas soluciones a estos problemas, poco a poco te vas a ir acostumbrando a que tu mente, ella misma, te va a dar soluciones sin siquiera tú como que realmente pensar mucho en ellas. Entonces te vas a sentir o vas a llegar a un estado de paz o de ataraxia, que es digamos que estar en paz pues la mayoría del tiempo, que es ataraxia, pues más, digamos que normalmente, ¿no? O más fácil vas a llegar a ese estado. Pero si necesitas pues construir hábitos y ese hábito se construye poco a poco, no se construye de la noche a la mañana. Con el tiempo algo cambia y el silencio deja de ser incómodo, los pensamientos dejan de ser invasivos y estar solo deja de sentirse como un problema. Empieza a sentirse como un descanso. Eso quiere decir que si sigues esos pasos que ya te estoy comentando, tendrás claridad mental. Es decir, que te vas a despejar y vas a ir poco a poco cambiando ese sentimiento de soledad a un sentimiento de solitud. Ya no vas a necesitar, cuando estés solo, pues huir de ti o necesitas llamar urgentemente a alguien, no te vas a sentir ansioso o ansiosa y vas a, digamos que, estar con calma, pensar en tus problemas, se soluciona, no se soluciona, es mi culpa, bueno, o sea, no está en mis posibilidades o sí está solucionarlo y pues simplemente pues seguir con nuestras vidas de una manera pacífica. Como conclusión, tenemos que la diferencia entre soledad y solitud, que es lo que hemos aprendido a lo largo de este video, no está en cuántas personas hay en tu alrededor. Es decir, si estoy solo, pues no hay nadie a mi alrededor, literalmente, o pues estoy rodeado de personas, pues bueno, no significa eso, sino es la relación que tienes contigo mismo. O sea, contigo mismo es que tú, digamos que, o sea, tú eres el que se siente solo, o sea, digamos que no hay otra, o sea, las otras personas no hacen que tú te sientas sola, sino tú mismo o tú misma eres la que te sientes sola. Entonces, es la relación que tienes contigo misma o contigo mismo, porque al final del día vas a pasar pues toda la vida contigo, o sea, tú eres la única persona que va a estar contigo cuando te mueras, pues eres tú, pues realmente. Y la pregunta es, y bueno, ni siquiera tú porque pues, vas a estar muerto, entonces ni siquiera tú vas a estar contigo, entonces bueno, eh, la pregunta es, ¿ese lugar es incómodo? O sea, ese sentimiento es de incomodidad, o lo puedes transformar a un sentimiento de paz. Entonces, como conclusión tenemos que la soledad significa pues prácticamente incomodidad y la solitud pues simplemente es paz. ¿Y qué queremos todos en esa vida? ¿O qué pienso, bueno, que por lo menos ustedes quieren en esta vida? O que la mayoría desea, pues es paz. Entonces la paz está aquí. Entonces, pues muy importante hacer ejercicio, pensar en nuestros problemas con calma, pensar en soluciones para estos problemas y pues poco a poco crear el hábito y nuestra mente se va a ir adaptando a, a ser como una especie de mente solucionadora. Espero les guste en este nuevo tipo de videos que estoy haciendo. Realmente estoy haciendo como una especie de pruebas. Ya luego voy a hacer pruebas grabándome en un pizarrón. O incluso, pues no sé si seguir haciendo los videos así como los estaba haciendo de prácticamente editándolos y yo pues saliendo muy poco. Ya luego también los vlogs, pues me falta pues la cámara también para salir a grabar vlogs. Pero yo considero que pues es ir probando, ver cómo me siento más cómodo, qué es lo que más les gusta a ustedes y de alguna otra manera ver de qué manera podemos todos aprender de una manera mejor.
de una forma mejor. Igual, pues yo tampoco estoy acostumbrado como que a hablar frente a una cámara, entonces simplemente el hecho de ir haciendo videos, pues es algo que me va a ayudar en la experiencia y pues poco a poco, pues, ir hablando mejor y compartiendo mejor todo lo que les estoy diciendo. Entonces, muchas gracias a todos. Se aprecia mucho que se pasen por ese video. Y espero les haya servido y que ya sepan la diferencia entre la soledad y la solita.